La empresa Servicios y Transportes tiene una línea, la línea diagonal, que atraviesa prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara. Parte de Zapopan, sigue por Guadalajara, pasa por Tlaquepaque y llega a Tonalá. Desde el principio, cuando se hablaba de una línea del tren eléctrico, se mencionaba que esta sería la ruta ideal, atravesar la ciudad. Sin embargo, la ruta 3, la línea 3 del tren eléctrico se ha anunciado únicamente hasta Tlaquepaque. ¿Por qué solamente hasta ahí? Y una vez más se ha dejado fuera a Tonalá, por ejemplo, como ya ocurrió con la línea 2 del tren eléctrico urbano. Línea 3, un tren que llega con 20 años de espera, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La inversión de la línea 3 del tren eléctrico se calculó en 17.700 millones de pesos, de los cuales 10% tendrá que aportarlos el gobierno de Jalisco. El 90% del gasto total lo aportará el gobierno federal. El secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que el gobierno estatal no cuenta con los 1.700 millones que tendría que aportar para la construcción de la línea del tren, por lo que ese dinero se aportará en formas multianual, en los siguientes 5 años. Para 2014, el gobierno federal apenas presupuestó cerca de 1.400 millones para el arranque de la obra, que comenzará en la parte de Zapopan. Efectivamente es en Zapopan donde iniciarán los trabajos para esta línea 3 del tren eléctrico urbano. Saludo con mucho gusto a Fidel González Ortiz, es arquitecto, y usted se preguntará qué hace un arquitecto con nosotros hablando del tren eléctrico. Bueno, lo que pasa es que este hombre conoce bastante del tema de la línea 1 y 2. ¿Por qué no nos platicas, Fidel? Bienvenido. Claro que sí. Bueno, además de ser arquitecto, soy maestro porque hice una maestría en la Universidad de Toronto, en Canadá. Muy bien. Relacionada exactamente con este tema, de la planeación del transporte. De acuerdo. Pues tiene origen en los años 70, cuando el gobernador don Alberto Orozco Romero y la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco, a cargo del ingeniero Elías González Velasco, pensaron que era conveniente que la ciudad se contemplara de una manera tal que su proyección fuera a 25 años. Hace un momento yo empezaba el programa diciendo eso, que la historia del tren eléctrico empezó realmente en los 70s, cuando querían emular al Distrito Federal con un metro. Así es, correcto, ¿verdad? El arquitecto Jorge Camberos Garibi, en paz descanse, fue el que hizo la planeación del área metropolitana. Y yo llego de la Ciudad de México, me vine a vivir a Guadalajara, después de haber participado como jefe de proyectos del Metro de México, de la línea 1, 2 y 3. Y me vine a vivir porque era imposible ya vivir con mi familia en la Ciudad de México cuando tenía 7 millones de habitantes. Guadalajara tenía 1 millón de habitantes y me vine a vivir acá. Muy bien. Yo no conocía más que al arquitecto Jorge Gamberos y al arquitecto Luis Macías. Ellos me abrieron la puerta, me presentaron con el ingeniero Elías. Hice un examen muy exhaustivo de conocimientos y después que vio que había pasado la prueba y que también investigó acerca de mi vida, pues a los 12 días me hizo responsable del proyecto ejecutivo de la Avenida Federalismo y del túnel y las estaciones subterráneas que en 1974 se empezaron a construir. Muy bien. ¿Cuándo llegan las líneas 1 y 2? Bueno, ¿qué pasó? Hicimos un proyecto evolutivo, pensando precisamente que el día de mañana ese túnel iba a ser para 1 metro. En aquel entonces, pues nadie sabía más que el hecho de comparar y ver hacia México los beneficios que tenía el metro. Cuando regreso yo de Canadá, de mi maestría en 1982, comento con el gobernador, don Enrique Álvarez del Castillo, en paz descanse, que ese túnel y esa línea ya con todo el derecho de vía de 16 kilómetros ya era para un sistema que se llamaba Light Rapid Transit System, un sistema de tren ligero. Entonces el gobernador me escuchó, me dijo, quiero entenderlo bien, hágame una presentación, se la hice y ahí fue cuando se convenció por los números, por la necesidad de este sistema y porque era viable. Entonces dijo, me parece bien, adelante. ¿Y qué pasó? Me dijo, oiga,
¿y qué es lo más importante? Lo más importante son los trenes. Le dije, es lo primero. El túnel ya está hecho y como quiera que sea, vendrían las adecuaciones. Y de ahí tuve que ir a Concarril, enviado por él, precisamente para consultar. Ciudad Sagún. En Ciudad Sagún, para consultar si podían ellos construir nuestro tren ligero. Ellos respondieron que conocían muy ligeramente esta tecnología y que obviamente iban a viajar a Europa, Estados Unidos y Canadá para que el regreso decirle al señor gobernador si tenían la capacidad para hacerlo. Después de un mes regresaron, me mandaron llamar y me dijeron, señor arquitecto, dígales que sí podemos construir su tren ligero. Y así fue como empezamos esta historia. Desde luego, al ver la viabilidad de hacer el tren ligero, el señor gobernador le dijo, ¿y cuánto cuestan? Entonces, señor, pues estos trenes son costosísimos, ¿verdad? Cuestan más de $1 millón. ¿Cómo? ¿Cómo que cuestan más de $1 millón? Entonces le dije, mire, señor, yo creo que es justo que si el Estado y mediante el sistema de plusvalía se pagó la obra de federalismo y el túnel, yo creo que es justo que la federación pague los trenes ligeros. Me dijo, tiene usted razón. Fuimos a México, hablamos en aquel entonces con el secretario de Programación y Presupuesto, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, y el gobernador le dijo, explíquele qué cosa es un tren ligero. Nadie sabía de qué era un tren ligero. A ver, vamos a dejar la duda todavía de que no sabemos qué es un tren ligero. Sí. Tengo que hacer una pausa, Fidel. Sí. Hemos escuchado 3 voces respecto a este tema, especialistas en este campo. Después de nuestra pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44.